Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal en el que enseñamos a programar en Python desde cero. En este video veremos los tipos de datos en Python, los cuales son cuatro principalmente. El primero son los enteros, que son números no decimales, como el 1, el 0, el 2. Tenemos los flotantes, que son números decimales, tenemos el 3,14, 2,71. Booleanos, que son verdadero o falso, true o false. Y tenemos los strings, que son cadenas de texto. Bueno, ahora veremos las operaciones de cada uno y veremos cómo asignar variables en Python. Bueno, partimos por asignar la variable, que pongámosle, por ejemplo, variable-1, un es igual, y con esto Python ya sabe que queremos asignarle un valor a una variable. En mi caso le voy a poner, por ejemplo, 3, luego vamos con una variable 2, la cual la voy a llamar 5. Y si ahora queremos ver cada uno de los resultados de estas operaciones, simplemente ponemos print. Lo que hace es mostrarnos en consola lo que está entre paréntesis. Entonces ponemos print entonces, variable 1, por ejemplo, más variable 2. Y si corremos este programa, nos da 8, que esta es la suma. Si los queremos restar, es el guión. Y aquí tenemos menos 2. Si los queremos multiplicar, que sería 3 por 5, esto nos daría 15. Ahora si los queremos dividir, es con el slash y nos da 0,6. El módulo, es con el porcentaje, el módulo lo que hace es darnos el resto de la división. Y si hacemos esto, nos da 3. Si hacemos la división parte entera, que nos da todos los números que están antes de la coma, nos da 0. Y si hacemos la potencia, es con un doble asterisco, que esto es simplemente 3 elevado a 5. Y esto nos da 243. Ahora, aquí dice int y float, es decir, enteros y flotantes. Esto quiere decir que si yo ahora en vez de 3 le asigno 2,71 y a este 3,14, es importante decir que para asignar a un decimal hay que ponerle un punto y una coma. Y con esto Python ya sabe que este valor de acá es un flotante. Bueno, funcionan exactamente igual las operaciones. Aquí tenemos la suma con un más y nos da 5,85. Tenemos la resta con un menos y tenemos ese número gigante de ahí. Tenemos la multiplicación con el asterisco y nos da ese número y etcétera, etcétera. Bueno, ahora veremos la de los strings, que son los str, y vemos que tenemos la concatenación. Esto es juntar dos cadenas de texto. Entonces si ponemos print variable-1 más variable-2, vemos que lo único que hace es juntar ambos valores, ambos strings. Es importante decir que para hacer un string necesitamos poner las comillas, ya sea dobles o simples. Y también es importante decir que si entre las comillas ponemos un número, por ejemplo, y ponemos un decimal, un flotante, esto Python lo toma simplemente como strings. Por lo tanto, lo que va a hacer es concatenarlos, no los va a sumar. Por último, tenemos los booleanos, es decir, los que toman verdadero o falso, que son los bool. Y aquí tenemos las tres operaciones, la conjunción, disyunción y negación. Partamos con la conjunción. La conjunción es el o lógico, es decir, nos da verdadero si alguno de los dos es verdadero. Si printeamos, por ejemplo, variable 1 por variable 2, esto nos va a dar verdadero porque al menos uno de los dos es verdadero. Si ahora le ponemos un AND, esto nos va a dar falso porque uno de los dos es falso. Y ahora si queremos ponerle un NOT, tenemos que ponerlo adelante y lo que hace es invertir el valor. Si esto es true, esto pasa a ser false. Y si antes es false, esto pasa a ser true. Si printeamos not variable 1, lo que nos va a dar es un false porque variable 1 era true. Y si en vez de variable 1 ponemos variable 2, esto nos va a dar true porque la variable 2 antes era false.
Bueno, ahora veremos las conversiones entre datos y la primera que veremos es de int a float. Asignamos la primera variable 1, pongámosle, es igual a un 10. Como sabemos, como vimos antes, un 10 es un entero. Y si ahora a la variable 2 le asignamos el float de la variable 1 y printeamos esto, variable 2, lo que hace es ponerle un punto cero. Como dijimos antes, cuando hay un punto, Python sabe que esto es un flotante. Por lo tanto, este 10 ya no lo toma como un entero, lo toma como un flotante. Y ahora, ¿qué hacemos acá? A la variable 1 le asignamos un entero. Y a la variable 2 le asignamos el float de la variable 1. Esto quiere decir que convierte primero el 10 en un flotante y lo guarda en la variable 2. Y si vemos, por ejemplo, que si queremos hacer el proceso inverso, es decir, pasar de un float a un int, por ejemplo, tenemos el 10.5, que esto, como dijimos antes, ya sabemos que esto es un float, y le ponemos aquí en vez de float int, lo que hace esto es convertirlo a entero, el 10.5, lo que hace es truncarlo, le quita todos los decimales y vemos que nos da el 10 solamente. Y si ponemos un 10.9 es lo mismo, simplemente lo corta, quita los números que están después de la coma. Bueno, ahora veremos la conversión de int a bool. Entonces veamos la variable 1, le voy a poner un número, por ejemplo un 10, a la variable 2 le voy a asignar la conversión a booleano de la variable 1. Y si ahora mostramos, si queremos ver lo que es la variable 2, veremos que es un true. Ahí está true. ¿Por qué? Porque al convertir un entero a un bool, de hecho un float a un bool, eh, pasa que si es diferente de 0, nos va a dar true, pero si es 0, nos va a dar false. Si vemos acá, si yo le pongo un 0, nos da false. Y esto pasa con tanto int como float. Si le pongo un 10.6, por ejemplo, nos va a dar true. Y si le pongo un negativo, es decir, un -10, también da true. Ahora veremos la conversión de entero a str y viceversa. Aquí hay que tener un poco más de cuidado porque necesitamos que los números, o sea, que lo que tenga la cadena de texto sea un número. Tenemos, por ejemplo, la variable 1 es igual a un 10. Para este lado no pasa nada, como veremos ahora. Variable 2 es igual a, ahora quiero el string, es decir, el str de la variable 1. Que esto no es más que convertir el 10 a string. Y si printeamos la variable 2, vemos que nos da el 10 solamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si le ponemos type, esto no es más que para saber qué tipo de dato es, type de la variable 2, vemos que es un string. Y ahora bien, si yo quiero pasar de un string a un int, tengo que asegurarme que lo de adentro sea un número, o si no va a dar error. Y si ahora yo pongo int de la variable 1 y hago print de la variable 2, da como resultado 10. Y para ver si efectivamente es un entero, podemos poner de nuevo el type, el cual, como dije, nos dice qué tipo de dato es y nos da int. Finalmente, veremos cómo podemos nosotros recibir datos del usuario. Pongámosle, por ejemplo, en este caso la variable 1. Ahora usamos el input y podemos poner, por ejemplo, una frase, ingrese un número. Y esto lo que hace es recibir un dato del usuario. Entonces, si ahora nosotros corremos esto, vemos que aquí nos pide un número y podemos poner el 10, por ejemplo. Y para verificar que se ingresó correctamente, podemos poner print de la variable 1. Entonces, ahora corremos esto y como vemos, si yo pongo 10, nos da el 10. Ahora podemos, como vimos antes, convertir este dato dependiendo
de qué es lo que necesitamos, porque el input siempre se ingresa como una cadena de texto. Si ponemos el type, de nuevo, para saber qué tipo de dato es, type acá, vemos que aunque yo ponga un 10, nos da como que es un string, es una cadena de texto. Y esto pasa con cualquier respuesta. Podemos poner, por ejemplo, 10.6 y nos da un str. Por lo tanto, necesitamos convertir este variable a nuestra conveniencia. Podemos, por ejemplo, guardarlo, variable 2 es igual a la variable 1, perdón, al int de la variable 1. Y si ahora printeamos la variable 2, o el tipo, mejor dicho, de la variable 2, type variable 2, vemos que eh, ya es un entero. Ahora bien, para ahorrarnos esto, lo que podemos hacer es directamente ponerle el int acá. Y esto lo que hace es convertir directamente eh, lo que ingresa el usuario en un entero. Y si vemos esto, si printeamos el type de la variable 1, cuando le ingresamos el 10, vemos que ya es un entero. Si le ponemos el float y ahora ponemos un 106, ya es un float. Finalmente, para finalizar este video, quiero dejar un ejercicio propuesto, el cual es crear un programa que sume dos enteros, los cuales serán ingresados por el usuario, y que luego los concatene en la frase quiero X platos de risotto, siendo X la suma de los dos enteros. Y muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Adiós.